este último módulo del Diplomado de Acceso a la Justicia. Para ello, vamos a abordar la elaboración de una estrategia de defensa que incluya objetivos, estructura y una propuesta de vías de acción. El objetivo de esta semana es que ustedes, a partir de visualizar un caso particular, traten de aplicar las cuestiones que hemos venido aprendiendo a lo largo del curso en relación a cuáles son los elementos que pueden mejorar las estrategias de defensa de casos y mejorar las condiciones de acceso a la justicia. El caso que, para ello, durante esta semana, se les propone que ustedes primero analicen un caso de la Corte Interamericana, que es Masacre de la Ronchera contra Colombia. Es una sentencia del 11 de mayo de 2007. A partir de la lectura de algunos de los párrafos de esta sentencia, se busca que ustedes analicen cuál fue la solución de la Corte, las estrategias planteadas. En el caso en cuestión, se trataba de un grupo paramilitar que con la cooperación y la aquiescencia de agentes estatales, en primer lugar secuestró a un grupo de funcionarios judiciales que estaban cumpliendo con obtener pruebas, con diligencias probatorias, en la Ronchela, y fueron primero secuestrados y luego ejecutados extrajudicialmente algunos de ellos, y otros lograron sobrevivir. La comisión solicitó a la Corte que concluyera y declarara que el Estado de Colombia era responsable por la violación en relación a las 12 personas que fallecieron, del derecho a la vida y de la obligación de respetar los derechos, contenidos ambos en el artículo 4 y 1.1 de la Convención Americana, respectivamente, y en relación a las presuntas víctimas que sobrevivieron y sus familiares, a los derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y la protección judicial, es decir, los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana. Los hechos del caso se produjeron en oportunidad, como decíamos, en que los funcionarios judiciales habían ido a recabar diligencias probatorias de unos testigos, y bueno, con la intención de intimidarlos, amedrentarlos, lograr impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos que estaban investigando, este grupo paramilitar incursionó, los detuvo y luego atacó la vida y la integridad física de estas personas. Dentro del contexto de riesgo en que estos funcionarios judiciales desarrollaban su labor, el Estado no había adoptado las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Los hechos en particular ocurrieron en enero de 1998. Los 15 miembros de la Comisión Judicial se habían dirigido a la Ronchela y estaban por tomar testimonios a testigos que habían sido citados el día anterior, cuando 40 personas armadas, que se identificaron como miembros de la FARC, los encerraron durante más de 2 horas, luego los llevaron a otra zona en donde comenzaron a disparar, y bueno, 12 de ellos terminaron muertos y 3 personas sobrevivieron. Luego de la masacre, el Estado no garantizó asistencia médica adecuada y las 3 víctimas, a pesar de que se vieron obligadas a abandonar sus lugares de origen, el Estado no les garantizó ayuda económica adecuada para poder llevar este aislamiento. La Corte Interamericana, tras ver la prueba que había sido recabada, entendió que Colombia había vulnerado los derechos a la libertad personal de las personas, los miembros de la comisión, de los 15 funcionarios, ya que estos habían estado detenidos ilegal y arbitrariamente durante más de 2 horas, bajo el control de miembros de este grupo paramilitar. También entendió que se había violado el derecho a la vida, no solo de las 12 personas que terminaron muertas, sino también de los sobrevivientes. Ello porque entendieron que la fuerza empleada, la intención y el objetivo de emplearla, así como la situación en que se encontraban las víctimas, hacía aplicable el estándar de la Corte Europea de Derechos Humanos, que entiende que la violación de este derecho puede darse también respecto de personas que no hayan fallecido. De igual modo, se entendió que se había violado la integridad personal de los miembros de la comisión, tanto de los que fallecieron como de los que no. En relación a los que fallecieron, porque en el tiempo previo a su fallecimiento habían estado privados de su libertad y bueno, sometidos a fuertes tensiones, en donde era lógico entender que había habido un sufrimiento físico, psicológico y moral,
y lo mismo podía entenderse de los que habían sobrevivido, y en el caso de esto se había sumado el tener que haber vivido el ataque, el sufrimiento y la muerte de sus compañeros, haber sentido la posibilidad de que iban a morir en cualquier momento, y incluso tuvieron que aparentar que habían estado muertos para lograr sobrevivir. También se entendió que había existido una violación a la integridad personal de los familiares de las víctimas. Ello porque al propio padecimiento de tener que tener un familiar fallecido, habían tenido que evitarle las particulares circunstancias en que se dieron el fallecimiento de sus familiares, teniendo en cuenta la violencia, las actuaciones o omisiones posteriores de las autoridades estatales en relación a estos hechos. En base a esta condena, la Corte Interamericana dispuso la aplicación de ciertas medidas de satisfacción y de garantías de no repetición, homologando un acuerdo al que habían llegado Colombia con sus representantes. Dentro de las reparaciones, en primer lugar, sostuvo la importancia de la obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones, juzgarlos y sancionar a los responsables. La Corte hizo saber que el Estado estaba obligado a combatir la impunidad por todos los medios disponibles, porque esta impunidad propiciaba la repetición crónica de este tipo de violaciones a los derechos humanos y la indefensión de las víctimas y familiares que tenían derecho a conocer la verdad. La Corte recordó la jurisprudencia constante de que resulta inadmisible disposiciones de amnistía, de prescripción y establecimiento de excluyente de responsabilidad al sancionar violaciones graves de derechos humanos como la que había ocurrido en el caso. De igual modo, la Corte destacó la importancia de una protección adecuada de los operadores de justicia, los testigos, las víctimas y los familiares, teniendo en cuenta las circunstancias de los casos que estaban a su cargo y el lugar donde desempeñaban sus funciones, para que estos puedan desempeñar las mismas con la debida diligencia. Es importante, señaló la Corte, que cuando los funcionarios judiciales estén desempeñando su labor, cuenten con las garantías de que no van a ser atacados en su integridad o en su vida por este cumplimiento. Entonces, es necesario asegurar la efectiva protección de testigos, víctimas, familiares y también de los propios funcionarios de justicia. Al mismo tiempo, la Corte estableció la importancia de que el Estado se hiciera cargo gratuitamente del tratamiento médico y psicológico de los familiares a quienes se declaraba víctima y de los sobrevivientes. La Corte, en el caso en cuestión, destaca que hay ciertas violaciones de los derechos humanos que son cometidas contra determinadas personas, pero que en realidad reflejan una realidad mucho más amplia que requiere medidas de reparación integrales para evitar su repetición en el futuro. Entonces, ahí la importancia de la labor en que estas medidas de reparación tengan en cuenta estas circunstancias y busquen evitar la erradicación de estos elementos que permitirían la perpetuación en futuro de este tipo de violaciones. A partir del análisis de este caso y de los elementos que ustedes van a aprender y extraer del mismo, se espera que ustedes esta semana, además del análisis del mismo, lean la guía conceptual y realicen la actividad propuesta, que sería, a partir de 2 casos dados, van a tener que realizar un análisis y elaborar una propuesta de estrategia integral para la defensa del caso, siguiendo una serie de parámetros que en el propio campus se establecen. Como siempre hasta ahora, quedo a su entera disposición por cualquier duda o ayuda que pudieran precisar.